Yo creo que al trabajar el barro es como formar nuestra propia vida. Mi nombre es María Guadalupe García Ríos y nací en la comunidad de Cumburindio, municipio de Huetamo. Mi padre se fue de la casa cuando yo tenía como 6 años. Entonces todo el peso le cayó a mi mamá. Me gustaba sembrar, cosechar y aparte darle de comer a los animales. Así era mi vida, pues ahí con mi madre. Me casé con una persona de Sinsunzan y por eso vine a dar aquí. Cuando inicio para preparar el barro es ir al cerro con mis hijos y llevar personas para bajarlo. Entonces es pues tener la materia principal para hacer mi trabajo. Cuando estoy allí sacando el barro, pues siento bien bonito porque pues ya me estoy afigurando las piezas que voy a hacer. No sé cómo explicarlo, lo que se siente con el barro. Pues a partir del 2004 me quedé sola con mis hijos y pues fue muy difícil. Tardé 2 meses sin trabajar, no sabía ni para dónde jalar. Y más cuando mi hija de 7 años me pedía hasta por una naranja. Yo tengo ganas de una naranja, tengo hambre. Yo le decía que voy a la casa si no tengo nada que darle. Cuando lo estoy cirniendo y que yo veo el polvo allí, tengo eso de que regreso a ver para otro lado para ver si nadie me está viendo porque yo quiero aventarme y revolcarme ahí, meter la cara eso. Pero bueno, he aprendido de muchos fracasos, yo creo, de muchos errores, de una cosa y otra, y a veces hasta nos amanecíamos trabajando. Y pues hasta ahorita lo hemos logrado junto con mis hijos. Siempre me ha gustado más que nada pintar al principio, pero después que entré al torno, los sentimientos de ir trabajando y ir moldeando a querer que todo sea bueno y que llegue a crecer. Cuando pones la pella en la placa y empezar a formar es como un bebé que se está formando y va creciendo y trato de irla perfeccionando.
pues dice uno que uno está moldeando, ¿verdad? Pero yo creo que también el barro nos va moldeando a nosotros mismos. Cuando me quedé sola y me derrumbaba, dentro de mí decía, ¿cómo mi madre pudo con 11 que no pueda yo con 4? Y cuando pienso así como que tengo un resorte y me paro rápido y órale. Dicen que son materias muertas, pero yo digo que también tienen vida las piezas, porque si llevan algo de que uno les quiere transmitir, pues yo siento que están vivas. Pues los diseños que yo dibujo no los saco de ningún lado. Ya es la idea que trae uno en su cabeza, lo que uno quiera expresar. En este taller con mis hijos, pues son puras piezas que hacemos diferentes. Yo digo, yo quiero terminar hasta donde yo pueda, haciendo mis cosas, mi cerámica y pintando hasta que mis ojos no puedan ver. Cada mañana a veces me siento más cansada, pero no sé de dónde digo, no, tengo que pararme porque tengo que demostrarles a ellos que se puede y que tienen que continuar, y el día que yo no esté, quiero que ellos recuerden y que tienen que luchar. Siento que estoy por aprender. Me falta mucho. Yo todavía tengo sueños de estudiar, de mejorar. La fuerza es mis hijos. Para mí, yo digo que son mis hijos. El motor que me está dando esto son ellos. Y mis nietas ahora. Suspiro, suspiro cuando me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. No nomás es una pieza decorativa, sino que también se llevan parte de la persona, del artesano, de alegría o de lo que uno siente. El ser de uno va en cada una de las piezas. Yo le digo a mis hijos que cuando yo muera yo no quiero nada de cemento. Quiero que hagan el agujero, la fosa. Yo no quiero ni caja, porque yo quiero sentir el barro.